Usted nos tiene un reporte porque hay preocupación en algunos sectores por el presupuesto que presentó el gobierno el día de ayer. Específicamente veíamos ejemplos que usted estuvo sacando hoy de ese gran documento del presupuesto donde se van a afectar escuelas pobres del país, construcción de delegaciones policiales o incluso centros de cuidado, porque algunos van a tener menos presupuesto y otros definitivamente la necesidad es mayor y no pueden agregar más fondos para operar. Así es, Michael, y todo obviamente en un entorno económico de inflación como ya lo conocemos, y esto evidentemente pues complica la gestión económica del próximo 2023. Vamos a ver la información que hemos preparado. Él es Daniel Badilla. Vamos a suponer que este costarricense tiene un salario de 650,000 colones al mes, pero tiene gastos por 900,000 colones. Al año siguiente, su salario subirá a 660,000 colones, pero sus gastos ahora serán de 1.2 millones de colones. Así las cosas. Al año siguiente, él quisiera, entre otros, estudiar, remodelar su casa y poder ayudar a su familia, pero además debe pagar unas deudas. Claramente le tocará hacer más con menos. Algo así es el escenario en el que se encuentra el gobierno de la República con el presupuesto del año 2023. El presupuesto por 12.2 billones de colones representará un enorme sacrificio en la gestión de compromisos sociales e inversión de calidad. Efectivamente, necesitamos una capacidad de negociación de parte del Ejecutivo bastante importante para poder poner el presupuesto sobre la mesa y negociar como tiene que ser con la Asamblea. Yo esperaría de doña Natalia un papel protagónico, siempre lo he dicho en diferentes medios de comunicación, el Ministerio de la Presidencia tiene que estar dentro de la Asamblea Legislativa y realmente ella estuvo muy presente dentro del periodo de transición entre un gobierno y el otro, pero ¿qué ha pasado durante estos primeros 100 días con doña Natalia? No la hemos visto dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de un despacho inclusive que ella podría tener ahí de alguna forma simbólica, ¿verdad? Para que las y los diputados sepan que ella está abierta a la discusión. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, fue enfático en aclarar que en tiempos de inflación y con posible incremento de pobreza, es complicado atender más necesidades con los mismos o menos recursos. Estos serían algunos de los programas afectados. Las juntas de educación en zonas urbano-marginales, además de las juntas de educación para personas con discapacidad, y temas como infraestructura, alimentación, compra de materiales didácticos, entre otros, recibirán entre ambos 526.3 millones de colones, los mismos del año pasado. El Ministerio de Seguridad perderá 502 millones de colones para edificación de delegaciones. Al CONAVI se le restaron 7.353 millones y el Ministerio de Salud dejará de percibir 4.160 millones para trasladarle a la Caja del Seguro para programas preventivos y de investigación en tabaco y 1.768.5 millones para los Sensinay. Con todo esto da la impresión que el gobierno transitará por un 2023 de soportar y sin claridad en los objetivos de programas y promesas por cumplir. A mí me preocupa, la verdad, hasta este momento tal vez la situación o la deuda, como decía anteriormente, que más me preocupa es la ausencia de una ruta de reactivación económica, porque al fin de cuentas, como sabemos, la salud de las finanzas públicas en mucho depende de qué tan acelerada, de qué tanto se esté dinamizando la economía. Hoy vemos que hay dos impuestos que predominan por el lado de los ingresos, que son el de renta y el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado, y estos impuestos en gran medida dependen del dinamismo económico. Y este presupuesto tiene debilidades como que está supeditado a los eurobonos. Por supuesto, si nosotros no incorporamos el tema del manejo de la deuda, no podríamos estarlo valorando. Esto refleja un punto importantísimo. En el caso de que las tasas de interés sigan subiendo, nosotros vamos a tener que recortar más el gasto porque no podemos aumentar el presupuesto. El presupuesto está al límite de lo que permite la regla. Y en ese sentido habrá que recortar en otros gastos para poder cumplir con el pago de los intereses. Sin embargo, hay una línea complicada en todo esto y es la trampa de los presupuestos extraordinarios que se acumulan a lo largo de cada año. Bueno, eso es precisamente algo que yo quiero revisar ya cuando tenga el detalle del presupuesto, para que no se repita lo que pasó el año pasado, que se aprobó un presupuesto que no cubría el año completo. Y la Comisión de Asuntos Hacendarios, a mi juicio y a mi gusto, no debería de permitir eso, debería de aprobar un presupuesto en el cual la cobija alcance para todo el año.
Si bien usamos el ejemplo de Daniel, también podemos hablar de don Jaime y de muchos en un barco presupuestario del gobierno que luce complicado. Le informó a Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Alfonso, uno de los puntos que hablábamos es que los gobiernos se han acostumbrado a presentarnos un presupuesto en cada septiembre, cada 1 de septiembre, y entonces lo que recuerdo de aquí a 12, 14 años atrás siempre nos dicen un presupuesto austero, estamos recortando gastos y yo no sé qué, yo no sé cuánto. Viene el año siguiente y viene ese chorro, como se dice popularmente, de presupuestos extraordinarios con cosas que no incluí en el anterior y al final uno suma los extraordinarios más los ordinarios y es un montón de gasto. ¿Será que en este caso va a pasar lo mismo o no podría ser así, ya que es la primera vez que este gobierno prepara un presupuesto para el próximo año? Decía Nogui Acosta, Michael, que ellos esperan que todo dependerá de los diputados también, ¿verdad? Que no se les empiece a hacer la costumbre de hacer más recortes porque técnicamente ellos han cronometrado todo o establecido todas las atenciones de las distintas instituciones con estos recursos que están enviando a la Asamblea Legislativa, pero que siempre se van a necesitar los presupuestos extraordinarios. ¿Cuántos? Ese es el gran tema. Nogui Acosta decía que si les va bien el próximo año podría hablarse hasta de 6 presupuestos extraordinarios. Entonces habrá que estar también muy atento a cuál va a ser la dinámica de, obviamente, el ejercicio económico del próximo año. Vamos a ver qué contenido va a tener ese presupuesto extraordinario. Ahorita estamos lidiando con cosas que no presupuestó la administración de Carlos Alvarado, como el tema de los hogares del PAN y como el tema de la atención de algunos recursos para los juntas de educación, etcétera, etcétera, que están incluidos en este que se va a discutir el cuarto próximo. Entonces, vamos a ver si están dejando para los extraordinarios lo que verdaderamente es extraordinario o la jugada que hicieron muchos de los gobiernos del PAC, que metían cosas ordinarias, no las presupuestaban y después tenían que verse obligados a aprobarse. Así es, por supuesto, pues estaremos atentos y obviamente a la discusión que va a empezar dentro de próximos días. A partir del martes, nos decía ya doña Paulina Ramírez, empiezan las audiencias en la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre la discusión de este presupuesto ordinario para el próximo año. Bien, Alfonso, gracias por este reporte. Muy buenas noches. Con mucho gusto, nada más termino con una breve acotación. Ya nos indicaban acá los personeros de Fuerza y Luz que se ha restablecido un 90% el servicio de electricidad, así que pues paulatinamente ya se espera que regrese la normalidad acá en el sector de Atillo 8. Buena noticia para los vecinos de Atillo 8. Buenas noches, Alfonso.